Buenas tardes, mi nombre es Juan David Castellanos y soy economista. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Franco y soy estudiante de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Mejía y soy estudiante de Derecho. Buenas tardes, soy Andrés Linares y soy economista. Gracias. ¿Está lista la presentación? Andrés, ¿tú qué eres? Gracias. Pueden empezar ya, equipo de Colex. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos ante esta comisión como autoridad investigadora en cumplimiento de los artículos 30 y 34 de la Constitución de la República de Yajalón. Venimos a formular acusaciones en contra de las aerolíneas Aerojack y Sidereal, que en lo sucesivo denominaremos agentes económicos, por prácticas anticompetitivas contenidas en la Ley de Competencia Económica. A continuación, les presentaremos los hechos relevantes del caso, el análisis jurídico-económico de la investigación, que muestra cómo los agentes económicos han incurrido en prácticas anticompetitivas. Siguiente. Los hechos. El 2 de enero de 2022, las aerolíneas Aerojack y Sidereal celebraron un acuerdo de código compartido en la ruta comercial Ciudad Central Houston, Houston Ciudad Central. Ambas comercializan los vuelos y esta es operada únicamente por Sidereal. Dicho acuerdo entró en funciones en marzo de 2022. El 18 de septiembre de 2024 se interpuso una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón por la realización de presuntas prácticas restrictivas a la libre competencia. El 3 de octubre de 2024 comenzó la presente investigación. El 6 de enero de 2025 se expidieron los requerimientos de información y el 7 y 9 de enero de 2025 Aerojack y Sidereal respectivamente presentan la información solicitada. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que este acuerdo debió de haberse notificado ante la Comisión para su análisis en virtud de los efectos negativos y de largo plazo. Al no haberse notificado, esto constituye un incumplimiento a la ley. Para análisis del efecto, tomamos como mercado relevante el sistema de transporte, siguiente por favor, aéreo de pasajeros en la ruta Ciudad Central Houston, Houston Ciudad Central. Los datos muestran que en esta ruta Nueva York y Sidereal controlan el 100% del tráfico aéreo, después del código compartido. De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que ante sospechas de una posible concentración de mercado, se debe de estimar la misma a través del índice de Herfindahl de Hirschman. Antes del acuerdo, el índice da como resultado, siguiente por favor, 3.353 puntos, y después del acuerdo 5.076, donde hay un aumento de 1.723 puntos, que es más de lo permitido en la ley. Esto nos indica un oligopolio de dos participantes, donde se elimina la competencia, se concentra más el mercado y el efecto combinado se nota en las tarifas. Debido a que en la base de datos indica que las tarifas promedios se adjudican a Sidereal de la ruta del mercado relevante, procedimos a realizar el siguiente análisis de causalidad de Granger. El análisis indica que antes del acuerdo de código compartido, los costos variables ayudan a predecir de manera estadísticamente significativa el comportamiento de las tarifas. Aerojack y Sidereal ajustan tarifas en reacción a los costos, pero los costos no reaccionan a las tarifas. Después del acuerdo, el análisis nos indica, siguiente por favor, que los costos no causan las tarifas, pero las tarifas sí causan a los costos. Cuando esto sucede, nos indica que primero se decide el precio y luego la empresa ajusta su nivel de gastos, personal, insumos o producción de acuerdo con ese precio. Por lo que los precios no reflejan la estructura productiva. Los consumidores pueden estar pagando más de lo necesario y las empresas ajustan su operación para maximizar únicamente su margen y no precisamente para minimizar sus costos. Esto se ve demostrado ya que antes del acuerdo Sidereal tenía un margen de utilidad promedio del 2.20% y después del acuerdo de código compartido un promedio del 10.23%. Debido a que los precios determinan los costos, esto nos indica un mercado con fallas de competencia, un comportamiento típico de mercado con empresas dominantes, por lo que podemos decir con certeza que hay prácticas relativas restrictivas a la libre competencia. Siguiente, por favor. Ahora me permito presentar la estructura de mercado al comportamiento de los precios. Si bien la ruta presenta estacionalidad natural, es decir, en los meses de marzo, julio y diciembre, muestran picos de demanda asociados a periodos vacacionales o de mayor afluencia turística. Pero lo relevante es que a partir de marzo de 2022, las tarifas promedio aumentan más allá de lo que puede explicarse por la estacionalidad, en un incremento calculado del 7% respecto a los niveles previos del acuerdo del código compartido. La siguiente, por favor.
Si analizamos la desviación estándar de la tarifa, vemos de manera más clara la transformación del mercado. Antes del acuerdo, los niveles de dispersión tarifaria son erráticos, y es lo que esperamos en un mercado donde cada operador fija los precios con autonomía estratégica. Sin embargo, tras la entrada en vigor del código compartido, se observa una clara reducción de la variabilidad general a pesar de los picos propios de la alta demanda. La que sigue, por favor. Además, las únicas aerolíneas que mejoraron sus márgenes son aquellas que participan en el código compartido, mientras que Novajet e Intercity se ven reducidos sus márgenes promedios. Es así que el código compartido produjo eficiencias pro-competitivas en todo el mercado, no en todo el mercado, perdón, sino que distribuyó el poder de mercado y la rentabilidad en favor de la alianza Aerojet y Sideral, debilitando la posición competitiva de los operadores independientes. Siguiente, por favor. El análisis de costos muestra que la media ponderada del costo variable por pasajero disminuyó entre los periodos pre y post del acuerdo. Aproximadamente antes del acuerdo era de 833, después del acuerdo de 581, con una caída de menos 30%. Esa caída de costos unitarios implica que los incrementos tarifarios no se explican con mayores costos operativos, reforzando la hipótesis de que la menor disciplina competitiva explica, al menos en parte, el alza observada. Siguiente, por favor. En las gráficas se muestra la evolución mensual de costos variables, ingresos y márgenes brutos por aerolínea, con marzo de 2022 señalado como inicio del acuerdo. Tras ese punto se aprecia un patrón diferenciado. Aerojet y Sideral experimentan aumentos relevantes en ingresos y márgenes. Siguiente. Mientras que Novajet mantiene una trayectoria estable, Aerojet incrementa costos e ingresos, pero los ingresos crecen más que el costo unitario, ampliando su margen. Sideral registra un aumento sostenido de márgenes y deja de competir a niveles parecidos a Intercity. Siguiente, por favor. Que disminuye notablemente sus ingresos. Estos movimientos, junto con el aumento del índice, la reducción de oferentes, son coherentes con una menor posición de competitividad y una mayor captura de rentas. Aunado a esto, los mecanismos concretos observados en el caso y los efectos competitivos esperados, donde dicho acuerdo reforzó la posición de los operadores dominantes en la ruta y generó efectos anticompetitivos al debilitar la viabilidad competitiva de aerolíneas menores, como por ejemplo Intercity, dificultando su entrada o expansión en rutas de alta demanda. Siguiente, por favor. Asimismo, el acuerdo incorporó mecanismos comerciales, ventas conjuntas y beneficios a clientes frecuentes, que incrementan los costos de cambio del consumidor y concentran la demanda bajo marcas vinculadas, dificultando la captación por terceros. Además, la reasignación de capacidad o la retirada de un oferente reduce la oferta efectiva y limita la respuesta competitiva inmediata. Ambos mecanismos operan como barreras de entrada y de expansión que favorecen la consolidación del poder de mercado. Así bien, podemos decir que hay indicios de coordinación y reparto potencial del mercado. Si bien las partes sostienen independencia operativa, la combinación de código compartido, comercialización conjunta y posibles intercambios de información comercial crea condiciones propicias para coordinación táctica o implícita. Los efectos observados, convergencia de precios, menor dispersión de tarifas y reproducción de estructura de duopolio constituyen indicios que justifican profundizar la investigación, incluidos posibles repartos geográficos de mercado o mecanismos que faciliten la alineación de precios. La conducta investigada consiste en un acuerdo entre competidores. Siguiente, por favor. Entre competidores que tienen por objeto y efecto la división del mercado, mediante la asignación de espacios geográficos determinados. Esta conducta encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 3 de la Ley de Competencia Económica de Villajalón. Siguiente, por favor. La división del mercado se realiza mediante espacios geográficos determinados. Nosotros consideramos el mercado relevante, mercado Sideral, mercado Houston y Aerojet, mercado Nueva York. La ruta Ciudad Central Houston pasó de tener al menos 2 operadores independientes que competían entre sí a tener un solo operador con Aerojet, actuando como mero comercializador. Esta reducción de competencia es dañina para el proceso competitivo independientemente de sus efectos específicos en precios o cantidades. Siguiente, por favor. Mediante el acuerdo, Aerojet dejó de operar la ruta Ciudad Central Houston, retirándose del mercado como competidor independiente. Sideral se convirtió en el único operador de la ruta Ciudad Central Houston. Aerojet se limita a comercializar los vuelos operados por Sideral sin ejercer presión competitiva independiente. Simultáneamente al acuerdo de código compartido, Aerojet abrió la Ciudad Central Nueva York, en la cual Sideral no compite.
Por lo tanto, esta autoridad considera que la conducta investigada constituye una práctica restrictiva absoluta consistente en la concentración horizontal de mercado. Si bien, conforme al artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia serán nulas de pleno derecho y no es necesario demostrar efectos anticompetitivos. Es decir, cuando se prueba su objetivo, se considera relevante analizar los objetos observados en el acuerdo, pues refuerza la acusación sobre la ilicitud de la conducta. Siguiente. Para acreditar la existencia de una práctica relativa, tenemos que actualizar los siguientes elementos. Uno, la existencia de un acuerdo. El primer elemento se encuentra acreditado con el acuerdo de código compartido de fecha 2 de enero del 2022. Entre competidores actuales, este se encuentra acreditado con los boletos de vuelos del denunciante de noviembre del 2020, mayo del 2021, vendidos por Aerojack, y los boletos de vuelo del denunciante de marzo del 2020, julio del 2020, enero del 2021, vendidos por Sidereal. La concesión de Aerojack, que autoriza la ruta Houston desde 1960, y el permiso de Sidereal, que autoriza la ruta de Houston desde el año 2000. Ambos agentes económicos presentaban el mismo servicio, por lo tanto, Aerojack y Sidereal eran competidores directos en el mercado relevante al momento de celebrar el acuerdo. Siguiente. El objeto anticompetitivo se acredita con el acuerdo de código compartido a través de la cláusula 1.1, donde dice que las partes acuerdan que el código compartido aparecerá en los vuelos operados y o comercializados por Aerojack y Sidereal. El artículo número 2.1 del acuerdo confirma la eliminación de competencia. Esta redacción puede ser ambigua y podría sugerir que ambos operan. Sin embargo, como podemos observar, siguiente, en el anexo 1.1 es inequívoco. Solo Sidereal opera, Aerojack solo comercializa. Esta distribución de roles elimina la competencia porque Aerojack no ejerce presión competitiva alguna sobre Sidereal. La eliminación de Aerojack como operador independiente implica necesariamente una reducción de opciones para los consumidores. Esta autoridad determina que los efectos que producen los actos y las prácticas de los agentes económicos, tanto Sidereal y Aerojack, incurren en las prácticas absolutas restrictivas, de acuerdo al artículo 62, fracción 3 de la Ley de Competencia Económica de Jalón, por el reparto geográfico y segmentación del mercado, de acuerdo a la coordinación de rutas, ya que Aerojack, al retirarse de la ruta de Ciudad Central Houston, donde era un competidor directo de Sidereal, se interpreta como una señal de coordinación de rutas y un reparto geográfico para evitar la competencia directa, coordinándose como una práctica absoluta restrictiva que tiene por objeto y efectos la segmentación de los mercados. De la misma manera, incurren en el intercambio de información con fines colusorios, de acuerdo con la guía de intercambio de información de la COFESE y la Ley de Competencia Económica de Jalón. El intercambio de información puede facilitar la colusión entre agentes económicos competidores entre sí, al brindar elementos que establecen y o vigilar un acuerdo ilícito, considerándose una práctica absoluta restrictiva. Cuando se realiza entre agentes económicos competidores y tengan por objeto o efecto los incurridos en las fracciones 1 y 3 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Jalón. Asimismo, por efecto de fidelidad o lealtad que elevan los costos del cambio del consumidor, excluyendo a competidores más pequeños, actuando como una barrera a la entrada, reforzando la hipótesis de los efectos excluyentes, teniendo por objeto de efecto el desplazamiento indebido de otros agentes económicos y o establecer ventajas exclusivas cumpliendo con los criterios de las prácticas relativas, cuyo objeto de efecto es impedir sustancialmente el acceso a nuevos agentes competidores. Finalmente, la actividad producida por el código compartido puede observarse como un fortalecimiento del poder dentro del mercado, constituyendo ventajas exclusivas y la facilitación de los acuerdos coordinados, incurriendo en los supuestos de las fracciones 3 del artículo 63, así como la fracción 3, 7, 8 y 11 del artículo 65. De la misma manera, la ley faculta a esta autoridad y a la comisión, según el artículo 94, para la prueba directa e indirecta, la valoración y acreditación de los hechos acontecidos en la afectación del mercado y reputar que los agentes incurrieron en las prácticas relativas absolutas, aplicando las siguientes tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia del Estado mexicano, mencionando que el método holístico para la valoración y acreditación de la existencia de incurrir en prácticas monopólicas absolutas son las pruebas indirectas e indiciales, así mismo mencionando que el acreditamiento de estas prácticas monopólicas absolutas son por pruebas indiciales y no suponen el principio de presunción de inocencia. Es cuanto. Gracias, equipo de la autoridad. Si pueden poner, por favor, la presentación. A ver. ¿Quieren la base? Gracias.
En cuanto esté la presentación proyectada, puede comenzar. Muchas gracias. Buenos días, honorables miembros de este tribunal y demás presentes en esta sala. El acuerdo de código compartido Y+, no es una concentración, no implica transferencia de control y además no elimina la independencia competitiva de las partes. Por ello, esta investigación debe ser archivada, pues el mantenerla abierta sería desconocer que el acuerdo Y+, no restringió la competencia, sino que la fortaleció al ser una colaboración legítima, eficiente y pro-competitiva que fortalece al mercado y beneficia al consumidor, conforme a los artículos 60 y 64 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Primero, no existe limitación de la oferta. Segundo, no existe posición dominante y, por tanto, no existe fijación de precios. Y tercero, cada aerolínea conserva su independencia comercial. Antes del 2022, Aerojack y Sidereal competían directamente en la ruta Ciudad Central Houston, operando vuelos con baja utilización y alta capacidad y altos costos operativos. El 2 de enero del 2022, ambas aerolíneas deciden celebrar un acuerdo de código compartido mediante el cual Sidereal operaría los vuelos y Aerojack comercializaría los asientos bajo su propio código, que es el Y+. Esto dentro de una alianza comercial legítima, plenamente independiente en precios, políticas de venta y además decisiones estratégicas. Como consecuencia, Aerojack asignó su nave y su slot en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad Central para abrir una nueva ruta que es Ciudad Central, New York, y Sidereal ajustó su operación en la ruta compartida para garantizar la continuidad del servicio. Es decir, fue una colaboración operativa. ¿Sí? Una colaboración operativa puntual limitada exclusivamente en una ruta internacional específica. Pero entonces, ¿por qué este acuerdo es perfectamente conforme con la Ley de Competencia Económica? Bueno, el punto de partida es el artículo 64 de la ley, que dice que no constituyen prácticas monopólicas absolutas los acuerdos entre competidores que generen ganancias en eficiencia comprobables y que además beneficien a los consumidores. Y esto fue exactamente lo que sucedió con el acuerdo de código compartido. Este es un mecanismo de cooperación ilícito, amparado por la norma de competencia y coherente con las prácticas internacionales avaladas por la Organización de Aviación Civil, OASI. Primero, no existe limitación de la oferta. El hecho que por medio de una cooperación entre agentes se reasignen recursos no implica limitar la oferta, porque la eficiencia no depende del número de agentes, sino de los beneficios que se le pueden trasladar al consumidor. Así como lo reconoció la Autoridad de Competencia Europea en el caso Spain Air versus Iberia del 20 de enero del 2003, los acuerdos de código compartido no desplazan a los competidores, especialmente en mercados como el aéreo, donde la oferta es reducida. En estos casos, la cooperación se vuelve necesaria para garantizar la continuidad del servicio. Y en ese orden de ideas, el acuerdo de código compartido entre Aerojack y Sidereal no restringe la competencia, sino que la hace viable. Este esquema permitió preservar un nivel de servicio que sería imposible en otras condiciones, optimizando recursos y asegurando la mejor conectividad para los usuarios. En segundo lugar, no se configura posición dominante ni tampoco la fijación de los precios. Ninguna de las dos aerolíneas posee poder de mercado suficiente para excluir a otros competidores o fijar los precios. Ambas determinan sus tarifas de forma independiente, conforme a los principios de libre competencia y transparencia de la Ley de Competencia Económica. Esto coincide con lo señalado con la Autoridad de Competencia chilena, la Fiscalía Nacional Económica, en el caso LATAM American Airlines del 21 de noviembre del 2022, en donde se afirma que cuando los acuerdos de código compartido no coordinan variables estratégicas de competencia como el pricing, revenue management o las decisiones de capacidad, estos no alteran la conducta competitiva entre las partes, como sucede en el caso de Aerojack y Sidereal. Ahora bien, aún si hipotéticamente se llegara a considerar que alguna de las aerolíneas tiene posición de dominio, ello no constituye una infracción por sí misma, pues la Ley de Competencia Económica no sanciona la posición dominante, sino lo que sanciona es su abuso, y ese abuso no se configura como cuando en este caso se generan eficiencias comprobables que fortalecen la competencia y que benefician al consumidor. Las tarifas se registran individualmente ante el Ministerio de Transporte, lo que demuestra que no existe concertación ni uniformidad tarifaria. El acuerdo Y+ no implicó una manipulación de precios, sino una reorganización eficiente de activos.
Es una figura reconocida expresamente como ganancia en eficiencia por el artículo 64. Y además, la capacidad total del sector no disminuyó, sino que por el contrario aumentó. Primero, Sidereal aumentó sus frecuencias de vuelos entre Ciudad Central, Houston, Houston Ciudad Central, y Aerojack utilizó sus recursos liberados para abrir una nueva ruta para los usuarios. Tercero, cada aerolínea conserva su independencia comercial. En la decisión del 6 de agosto del 2025, la Autoridad de Competencia del Reino Unido, en el caso Delta SAS, concluyó que los acuerdos de código compartido no afectan la independencia competitiva entre las aerolíneas. En su análisis, la autoridad estableció que un acuerdo de código compartido por sí solo no es suficiente para generar incentivos para no competir. Por ello, se deben verificar las eficiencias operativas reales y comprobables del acuerdo, celebrado en este caso entre Sidereal y Aerojack, en línea con los incisos A, F y G del artículo 64 de la Ley de Competencia Económica de Yahalón. Primero, la optimización de recursos, que permitió introducir una nueva ruta internacional, como ya la mencionamos, Ciudad Central, New York. Segundo, la mejora en la calidad del servicio mediante la integración de programas de viajero frecuente con el servicio de millas para los usuarios de ambas aerolíneas. Y tercero, la contribución directa al bienestar del consumidor al ofrecer mayor conectividad y mayor eficiencia. Y estas eficiencias se trasladan directamente al consumidor, pues son tarifas más competitivas, mayor disponibilidad de vuelos y además hay una expansión de conectividad internacional. La política de competencia de la Ley de Competencia Económica busca mercados eficientes, dinámicos y sostenibles, y fue justamente lo que ocurrió con la celebración del acuerdo de código compartido entre Aerojack y Sidereal, siendo una cooperación lícita entre ambos agentes, asegurando más opciones, mejor calidad y precios competitivos para los consumidores. ¿Podría seguir, por favor? Siguiente. No, hasta que Ahí, en la anterior. Señores del tribunal, con base en el marco regulatorio expuesto por mi compañera, quiero iniciar con un principio esencial que debe guiar nuestra discusión. El análisis económico de la competencia no consiste en castigar coincidencias, sino en entender causas, y es precisamente la esencia detrás del acuerdo y demás. Nace en un sector donde los altos costos fijos hacen que la eficiencia no sea una condición, no sea una opción, sino una condición de supervivencia. Y es que por ello debe juzgarse no desde sus sospechas, sino desde su lógica económica. El Y+, no redujo la competencia, fortaleció capacidades y lo hizo generando 3 tipos de eficiencia: productiva, dinámica y asignativa de calidad, que hoy demostraremos. Siguiente, por favor. Antes de analizarlas, conviene recordar, como señala la Red Internacional de Competencia, el mercado relevante no es el fin del análisis, sino un punto de partida para identificar riesgos reales. Y en eso, en aviación, es fundamental tenerlo claro, porque aunque el mercado relevante se sitúa en la ruta Ciudad Central Houston, el análisis de eficiencia se debe hacer en la totalidad de la red, porque así funciona la industria, es los interdependientes y decisiones estratégicas racionales. Ahora bien, por eso, los siguientes indicadores que presentaré no se limitan a una ruta puntual, sino que reflejan el desempeño global de la industria, donde realmente se ajustan y se justifican las eficiencias del acuerdo. El primer efecto fue productivo y medible. El load factor proxy, pasajeros por vuelo en la ruta Ciudad Central Houston, un proxy en línea con los parámetros de la OASI en su documento 269. Siguiente, por favor. Ahí. Para la ruta Ciudad Central Houston, muestra un crecimiento sostenido para las aerolíneas dentro del acuerdo. Aerojack en 34% y Sidereal en 10%. Esto no es casualidad, es evidencia de que hay una flota mejor utilizada, una reducción de vuelos redundantes y una disminución de la capacidad ociosa. Ahora bien, en contrario, vemos que Aerojack, que no hace parte del acuerdo, cae en 32%, lo que confirma que la eficiencia del Y+ no provino de una colusión, sino de una reorganización operativa. A esto se suma un segundo indicador. Siguiente, por favor. Vuelos por tarifa promedio anual, un proxy ampliamente utilizado en la economía industrial desde Brunner hasta Máximo Mota para medir eficiencia operativa. Los resultados son contundentes, tanto Sidereal como Novajet registran incrementos superiores al 30%, pero ¿qué significa esto en términos económicos? Que cada unidad de ingreso permitió una operación más amplia, es decir, permitiendo más vuelos.
Ahora bien, incluso Novajet, fuera del acuerdo, también mejora. Se beneficia del nuevo equilibrio competitivo, lo que demuestra que no hubo exclusión. Todo este comportamiento del output se consolidó también con un comportamiento eficiente de los costos. Siguiente, por favor. Aerojet redujo su coste por unidad de ingreso en 0.30 a 0.29, con tendencia descendente. Además, siguiente, por favor. Su elasticidad a costos e ingresos se estabilizó en 0.76, también con tendencia a la baja, lo que significa que sus ingresos crecieron más rápido que los costos. Por su parte, siguiente, por favor. Sideral, tras absorber operaciones en 2022, estabilizó su estructura de costos, pues su variación cayó en 3,45 para 2024, con tendencia a la baja, lo que señal de estabilidad operativa y madurez. Ahora bien, todo esto confirma lo que Máximo Mota señala. Cuando la producción crece más rápido que los costos, hay presencia de rendimientos crecientes a escala y no una práctica anticompetitiva. Siguiente, por favor. La segunda eficiencia es dinámica y significa algo fundamental. La competencia debe impulsar la innovación, como lo señala Schumpeter, a lo largo del tiempo. Y esto se ve en el índice de utilización de capacidad. Pasajeros totales por vuelos divididos sobre el slot. Siguiente, por favor. Crece de manera sostenida entre 2020 y 2024 para todas las aerolíneas. ¿Qué prueba este indicador? Que con la misma infraestructura el sistema logró transportar más pasajeros por vuelo. Los slots apenas crecieron en 2% anual, con variaciones incluso negativas. Aún así, el output aumentó. Eso es eficiencia dinámica, más producción con capacidad prácticamente fija. El crecimiento de Novajet tampoco es una anomalía. Es exactamente lo que produce la doctrina económica Mota, Bernstein y Brunner, cuando existe competencia efectiva. Si el acuerdo fuera restrictivo, Novajet hubiera sido desplazada. En cambio, su índice de utilización de capacidad también mejora. Es decir, estamos en un entorno competitivo no excluyente. La tercera eficiente, siguiente por favor, es asignativa. Responde una pregunta. ¿Estas eficiencias operativas se trasladaron al consumidor? La respuesta es sí. Y son medibles. Siguiente por favor. El índice de eficiencia en pasajeros totales de cada aerolínea divididos por los asignados en Ciudad Central muestra resultados contundentes y claros sostenidos entre 2020 y 2024. ¿Qué significa esto? Mayor accesibilidad, mayor valor social y una red que asigna mejor los recursos. Como lo demuestra Brunner, cuando se transportan más pasajeros sin aumentar la capacidad, aumenta directamente el excedente del consumidor. Siguiente, por favor. Tras demostrar las eficiencias, llegamos al punto más sensible, los precios. Y es que después del acuerdo, siguiente, por favor, las tarifas suben entre el 3 y el 8%. Ese ajuste no refleja coordinación, sino es el efecto transitorio de dos choques comunes. Primero, un reacomodo operativo tras el acuerdo y segundo, la salida efectiva de un oferente de la ruta. De una vez una absorción en la ruta, las tarifas retoman una tendencia descendente, lo que refleja estabilización y competencia, no colusión. Y el dato clave es el siguiente: Novajet, fuera del acuerdo, sigue la misma trayectoria en dirección y magnitud. Señores del tribunal, una empresa por fuera del acuerdo no copia precios por coordinación, copia precios porque enfrenta los mismos costos, los mismos choques y la misma demanda. Como explica Máximo Mota en mercados interdependientes, las empresas responden de manera paralela a un entorno común y eso se llama reacción racional interdependiente. Ahora bien, y como lo confirma Uishibale, el paralelismo por sí solo no demuestra una colusión, sino un comportamiento normal cuando las empresas compiten con condiciones estructurales iguales. Ahora bien, y por último, la estructura del mercado. ¿Es cierto? Siguiente, por favor. ¿Es cierto que el IHH, siguiente, por favor. Es cierto que el IHH para 2020 es alto, alrededor de 5.000, pero eso no es evidencia de una práctica anticompetitiva. El mercado ya era estructuralmente concentrado antes del acuerdo. Esa concentración responde a la naturaleza económica del sector, altos costos fijos, barreras de entradas y pocos operadores eficientes de la ruta. No es un efecto creado por el acuerdo, como lo señala Carlot y Perlot. Ahora bien, cuando nos preguntamos quién ejerce realmente influencia en la ruta, los indicadores lo dejan claro. El índice de Stenbach confirma que dentro del acuerdo ninguna aerolínea tiene poder unilateral, es decir, no tiene control conjunto, ni dominancia, ni una posición reforzada por el acuerdo. El verdadero foco de preocupación se encuentra fuera del acuerdo, en Novajet, que supera el 55% de participación para 2024, lo que evidencia un riesgo estructural de dominancia, y eso no lo crea el acuerdo, lo hereda el mercado. Y hay algo que la comisión omitió, un dato que sintetiza todo mi alegato. El acuerdo no limitó la competencia, la crea donde no existía. En el mercado conexo, Ciudad Central, siguiente por favor, Nueva York, el mercado pasó
de un monopolio absoluto a un equilibrio competitivo a lo largo del tiempo, con disminución del step-back. Muchas gracias. Y ese es precisamente el espíritu del artículo 64 de la ley: permitir colaboraciones que produzcan eficiencias, que produzcan mayor calidad en el servicio y beneficios verificables para los consumidores. Muchas gracias. Gracias. Ahora, una vez que esté su presentación, procederemos, por favor. ¿Pueden indicar en qué slide quieren que pase? Que inicien, por favor. Nosotros no tenemos Ya no paremos. Ah, ok. ¿Ya no usan presentación? Sí. Ok, entonces pueden comenzar ahora. Bien. Respecto al argumento del agente económico sobre las tarifas competitivas, esta comisión calcula que después del código compartido la volatilidad de la tarifa disminuyó, lo que es un indicio de un mercado menos competitivo. Además, la combinación de precios al alza en un poco más del 7%, más los márgenes de expansión y una menor variabilidad tarifaria, apunta a la existencia de un poder de mercado sustantivo en perjuicio de los consumidores. Bueno, las eficiencias son legítimas solo si son verificables y cuantificadas y trasladadas a los consumidores. En la ruta Houston observamos salida efectiva de un competidor y aumento del índice, subida de tarifas y aumento de los márgenes. Si las eficiencias hubieran sido trasladadas, esperaríamos tarifas iguales o menores en la ruta afectada. Los supuestos de eficiencias no se reflejan en menores precios, por ende no neutralizan el efecto anticompetitivo. Otro punto es que nos mencionan que no hubo concentración. La regulación tiene efectos económicos, no solo la forma jurídica. El acuerdo produjo estructura efectiva de duopolio. Sideral más Novayer controlan el 100% del tráfico tras la salida de Riyadh. Esa concentración económica y el aumento de sostenido del índice son efectos equivalentes a una concentración y deben ser analizados bajo la ley. Además, la omisión de notificación impide al regulador evaluar efectos ex ante. No discutimos la forma, sino el efecto. Hay una concentración de mercado real que reduce la competencia y justifica actuación regulatoria. Otro punto que mencionan son los programas de fidelidad que generan eficiencia. Los programas de fidelidad pueden ser pro-competitivos en general, pero aquí se usan en un contexto donde reduce la opción del consumidor y, combinados con la reducción de referentes, aumento de concentración, facilitan la captura de ventas. Los documentos sobre criterios de acumulación de prevención y pruebas de las ventajas se traducen en mejores precios, servicios y en la ruta Houston, la evidencia actual muestra lo contrario. Los programas de fidelidad no son per se ilegales. Su efecto depende de si aumentan barreras y en este caso hay indicios de que sí. El patrón es consistente. Márgenes aumentados, caída en Intercity, sustenta el argumento de menor disciplina competitiva. La tendencia comparativa captura de ventas respalda la sospecha de efectos anticompetitivos. Luego también con la prueba de causalidad de Granger que se hizo, primero se calculó para ver si esta era estacionaria o no. Para esto se tiene que desestacionalizar. Una vez con la prueba, Dicky Ferran nos dijo que no es estacionario, por lo cual es el requisito que se cumple para poder realizar esta prueba de causalidad. Una vez que se demuestra que no es estacionaria, nos da el resultado que se demuestra, que es que después del acuerdo de código compartido, son los costos los que reaccionan a las tarifas. Es decir, primero se fija un precio y después de que se fija el precio es como reaccionan los costos. Esto no beneficia al consumidor, únicamente beneficia a las empresas. Para la presente investigación, el mercado relevante Ciudad Central Houston se sustenta en el que este servicio no se puede sustituir en un mercado relevante internacional, pues cada destino satisface necesidades diferentes. La apertura inmediata, 30 días después del acuerdo del código compartido de la ruta Nueva York, indica que el acuerdo forma parte de un esquema más amplio de división de mercado. La ruta Nueva York estaba autorizada, pero no se operaba y no existe código compartido en dicha ruta. Hay que mencionar que el código compartido viene siendo un acuerdo de voluntades entre ambos agentes económicos y el Consejo Global sobre Códigos Compartidos menciona que los códigos compartidos son anticompetitivos cuando eliminan la competencia directa en el mercado. Esto viene siendo que un agente dejó de trabajar dentro de esa ruta para producirse o para entrar dentro del código compartido, dejando solamente dos agentes, los agentes del código compartido, que viene siendo uno, y Novayer, que viene siendo el segundo competidor.
Asimismo, esto bajo la fuente de información de la OCDE, la IATA, la IACOA y la Unión Europea bajo el reglamento 108/2008. Asimismo, menciona que solamente son indicios de prácticas que no son pues estables, pues, pero la ley nos menciona que para la justificación, o más que nada para la imputación de estas prácticas anticompetitivas, son las pruebas indirectas que vienen siendo hechos indiciarios, ya que derivado de que son pruebas absolutas, derivado que son prácticas anticompetitivas absolutas, los agentes involucrados o el agente involucrada lo hace lo mayormente posible para ocultar y oscurecer estos hechos. Gracias. ¿Desean requerir la presentación? No. Ok. Pueden iniciar. Honorables miembros del tribunal, la comisión parte de un hecho erróneo y quiero invitarlos a que vayan conmigo al artículo 75 y 76 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, donde nos dice que las concentraciones deberán ser autorizadas por la comisión antes que se lleven a cabo. Y el siguiente dice que están obligados a notificar las concentraciones. Bueno, pues claramente la comisión habla sobre una concentración y partir de esa premisa es errónea porque nosotros no hablamos de una concentración, nosotros hablamos de un acuerdo, de un código compartido. Entonces, la concentración implica unión de activos y cese de competencias. Por el contrario, el acuerdo del código compartido lo que implica es una colaboración autónoma en donde las empresas colaboran entre sí, creando mecanismos diligentes para mejorar los ingresos. La comisión menciona que no se les fue notificado o pues el acuerdo de código compartido, pero lo que emite es que en realidad si vamos al desahogo de Yajalón, en el desahogo de Yajalón nos indican que las partes, tanto Aeroyac como Sidreal, autorizaron esta operación y por eso cuentan con la autorización previa de Minfray para poder, digamos, llevar a cabo este acuerdo. Ignorar este acto desconoce la estructura misma del ordenamiento jurídico. Bien, a mí me gustaría iniciar que, pues, teniendo en cuenta que son tan empleados con el IHH, es cierto que aumenta. Sin embargo, el IHH simplemente mide concentración estructural, no conductural. En mercados con altos costos fijos, como lo es el sector aéreo, la concentración es una condición natural, no un índice de colusión. Lo relevante en este caso es la dominancia. Los índices de Stenbacher muestran que ninguna aerolínea que pertenece al código compartido tiene la capacidad unilateral o conjunta para influir en los precios. El verdadero riesgo de dominancia proviene de Novajet, cuyo crecimiento estructural nada tiene que ver con el acuerdo y de hecho es anterior al mismo. El siguiente punto es que el acuerdo no reduce la competencia efectiva, sino que la está racionalizando, pues evitamos duplicidades de oferta en una ruta con demanda inelástica y altos costos fijos. En sectores con altas economías de escala, como lo es el aéreo, la cooperación entre operadores puede aumentar la eficiencia productiva y asignativa, lo dicen Bruckner y Mota. Luego, la eficiencia no siempre se mide en el número de oferentes, como lo están haciendo ustedes, sino en valor al consumidor. La alianza permitió integrar programas de viajero frecuente, aumentar la conectividad y mejorar las frecuencias. Es decir, que los consumidores reciben un excedente no monetario, más calidad por un precio similar. El artículo 64 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón reconoce justamente este tipo de eficiencia como trasladable. Otro punto es que Aeroyac no sale del sector, se transforma su rol operativo a un esquema de cooperación supervisado por el Minfray. Eso no elimina la competencia, sino que la traslada al plano de eficiencia, pues hay menos costos duplicados, más conectividad y un mejor uso de los slots. La competencia efectiva se mantiene entre Sidreal y Novajet. Los consumidores siguen teniendo opciones reales. Luego, Novajet aumenta su índice de utilización de capacidad y su auto, aún estando fuera del código compartido. Este comportamiento es incompatible con una práctica restrictiva. La teoría económica demuestra que si hubiera una coordinación o cierre de mercado, la empresa externa se vería desplazada, no fortalecida. El desempeño de Novajet es evidencia empírica de competencia efectiva. Ya por último,
por mi parte, me gustaría decir que el acuerdo lleva únicamente desde indicadores aislados, por lo tanto sería metodológicamente incorrecto. La doctrina de Bruckner, Borenstein y la OASI establecen que las eficiencias relevantes emergen del sistema completo. Evaluarlas al nivel de red no solo es válido, sino que es obligatorio para tener un diagnóstico real. Por último, queda aclarar que entre Aeroyak y Cereal no hay una colusión, pues el objeto del acuerdo principalmente fue generar procompetitividad en el mercado y generar beneficios reales para los consumidores. Esto quiere decir que hubo una reducción, claro, de costos. Sin embargo, esto es derivado de la eliminación de un vuelo que era redundante, que no se llenaba con los pasajeros. Y además que la viabilidad financiera fue, pues buscaba fortalecer barreras en una aerolínea donde es un sector donde se encuentran muchas barreras al entrar en el mercado. Gracias. Muchas gracias, equipo de agente económico. Ahora procedemos a las conclusiones del equipo de la autoridad. No necesitan presentación, ¿verdad? No. Pueden dar inicio, gracias. La práctica absoluta en turno se puede tipificar tanto como usura como dentro de una concentración debido a, número uno, a existir un acuerdo de voluntades entre agentes competidores entre sí, que viene siendo el código compartido dentro del mercado geográfico, ya sea que afecte o no afecte, que afecte directa o indirectamente al mercado y así como sus competidores de manera horizontal. Los mercados pequeños hay que recordar que en este caso o se podría considerar como un duopolio o un oligopolio, facilitan las concentraciones y las colusiones, ya sea por sus prácticas o por los intercambios de información, que aunque no sean directas, pueden ser indirectamente, y no es porque ellos quieran o no porque celebren un código, sino por la naturaleza del mercado, que es un mercado muy reducido de competidores. Asimismo, la ley faculta tanto en el artículo 30 de la Constitución como en el artículo 18, 19, 30 y 32 de la Ley de Competencia Económica, tanto a esta comisión como a esta autoridad investigadora, de no solo sancionar y castigar, sino también de prevenir las prácticas anticompetitivas dentro de los mercados del territorio nacional. En ningún momento se ha deducido que hubo colusión por parte del mercado. Si bien es cierto, la concentración sí puede ser legal solamente cuando hay eficiencia. En este caso no hay eficiencia. A través de la prueba que se realizó, nos sale que en comparación, utilizando como comparación Novajet, que es la otra empresa aerolínea que domina el mercado, se encuentra que los costos variables, los costos totales de Novajet son cada vez mayores, y aún así son constantes, pero su tarifa sigue siendo baja. A diferencia de Considerial, que Considerial baja cada vez más los costos, ¿sí? Y la tarifa aumenta. De hecho, después del acuerdo de código compartido, Considerial únicamente bajaron sus costos en 1.1%, es muy bajo. Y las tarifas aumentaron en alrededor de entre 7 y 8%. Bueno, el acuerdo reforzó la posición de los operadores dominantes, en este caso, como se mencionaba, Novajet y Cereal en la ruta, y generó efectos anticompetitivos al delimitar la viabilidad competitiva de aerolíneas menores, dificultando su entrada o expansión en rutas de alta demanda. Volviendo a reiterar, el patrón es consistente: márgenes aumentados, caída en los ingresos de Intercity, sustentan el argumento de menor disciplina competitiva. La tendencia comparativa, captura de renta, respalda la sospecha de efectos anticompetitivos. Y si bien el índice revela concentración, pero lo decisivo es la combinación: aumento del índice, más salida de operadores, subida de tarifas y márgenes, mientras los costos totales cayeron, es evidencia consistente de que el acuerdo redujo la disciplina competitiva y permitió la captura de ingresos. Retomando lo de los costos, se puede llegar a pensar que como los costos no aumentan, se está buscando precisamente la minimización de costos, pero debido a que los costos no aumentan y las tarifas sí, entonces aquí se nota que no se está buscando la eficiencia o el beneficio del consumidor, sino únicamente se está viendo por el bienestar de la empresa. La presente acusación de probable responsabilidad se sustenta en la prueba documental contundente, análisis jurídico riguroso y fundamento económico y jurídico. La conducta investigada constituye un ejemplo paradigmático de práctica restrictiva absoluta. Los competidores que acuerdan dejar de competir en un mercado específico, eliminando la presión competitiva que beneficia a los consumidores.
Esta autoridad solicita a la Comisión que declare acreditada la existencia de las prácticas restrictivas absolutas, ordene la terminación inmediata del acuerdo de código compartido Ciudad Central Houston y ordene las medidas correctivas necesarias. Gracias. Agente económico. Miembros del tribunal, se nos acusa por cooperar para mejorar la experiencia de los pasajeros. ¿Quién diría que volar mejor podría considerarse anticompetitivo? Sin embargo, esta parte concluye que la Comisión nunca logró mostrar una asignación de rutas, una coordinación de precios, ni mucho menos una manipulación de las condiciones comerciales. Por el contrario, les recordamos que cada aerolínea mantiene independencia comercial e independencia operativa, fija sus propios precios y crea políticas que atienden a la oferta y el mercado. Así que, después de escuchar los argumentos que sustentan esta parte, nos queda bastante claro que el acuerdo YEMA celebrado entre Aerojack y Cireal, primero, fue un acuerdo que previamente fue revisado, publicado en el diario oficial de Unifly. En segundo lugar, que cumple con estándares internacionales como los que interpone la Organización Civil Aérea Internacional en la circular 269-10. No solo demostramos que es un acuerdo 100% ilícito y transparente que está regulada, que está prevista en la ley, sino que además es una conectividad precompetitiva que genera beneficios tangibles y reales para los consumidores de la República de Yajalón. Les queremos recordar la verdadera intención del acuerdo de código compartido: ampliar la oferta, optimizar recursos y mejorar la eficiencia del mercado. También acompáñenme en el artículo 64 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, donde nos menciona que las prácticas monopólicas absolutas y los acuerdos entre los competidores que generen ganancias y eficiencias comparables y se beneficien directamente al consumidor, estas sí pueden ser. Lo que demostramos nosotros es que este acuerdo sí genera esas eficiencias a los consumidores. Honorables miembros del tribunal y de la contraparte, solo me queda subrayar a los fundamentales que ellos mismos están admitiendo que Nueva York es quien domina el mercado. Luego, en Yajalón la competencia no se puede medir por cuántas empresas sobreviven, sino por cuántas personas pueden volar mejor, con más rutas, más seguridad y una mayor eficiencia. El acuerdo YEMA representa precisamente eso, pues es una forma moderna de competir, en la que la cooperación no sustituye a la competencia, sino que permite la sostenibilidad del mercado. El sector aéreo no es un mercado de vendedores ambulantes, es una actividad intensiva en capital con enormes interdependencias operativas, donde cada ajuste impacta la conectividad nacional, la productividad y el bienestar colectivo. En ese contexto, lo racional no es fragmentar, sino optimizar para que el sistema funcione mejor. Pues lo que antes eran vuelos duplicados, hoy son unas rutas abiertas. Lo que antes eran costos redundantes, hoy son eficiencias compartidas. Y lo que antes era rivalidad improductiva, hoy es cooperación eficiente bajo supervisión estatal. El sector aéreo no debe juzgarse únicamente por el número de aerolíneas, sino por el valor que crea para los pasajeros. Y ese valor es evidente, pues hay más destinos, una mayor ocupación, un menor desperdicio operativo. Como reconoce la teoría económica moderna, Williamson hasta Mota, proteger la competencia no significa castigar la cooperación, sino reconocer cuando ésta genera progreso. Y en este caso lo hizo, pues aumentó la eficiencia productiva, mejoró la operación del sistema y generó beneficios tangibles para los consumidores. El acuerdo YEMA no es un privilegio empresarial, es un instrumento de eficiencia pública. Cumple no solo con la letra de la Ley de la Competencia Económica de Yajalón, sino con su espíritu, el de garantizar mercados que funcionen mejor, que sean justos, sostenibles, que multiplique el valor social de cada decisión económica. Por eso, este tribunal no debe ver este acuerdo como una amenaza, sino como una oportunidad. La oportunidad de reconocer que la competencia también puede tomar la forma de la cooperación inteligente y que volar mejor, como lo hacen hoy los pasajeros de Yajalón, es la mejor prueba de que este acuerdo funciona. Por todo lo anterior, honorables miembros del tribunal, les solicitamos respetuosamente, primero, que se declare que entre Aerojack y Cireal no ha incurrido en ninguna práctica monopólica, y segundo, que se emita una resolución pública que ponga fin a la investigación iniciada en contra de las dos aerolíneas. Muchas gracias. Muchas gracias.
ambos equipos. Con esto concluimos su participación. Vamos a darle la palabra a los integrantes del jurado por si quieren hacer alguna pregunta para ambos equipos. Un comentario. Primero, bueno, felicitaciones a los dos equipos, lo hicieron bastante bien. Con respecto a la imputación, o sea, debo reconocer que estuvo otra vez complicado, al igual que en el caso previo, ustedes no lo conocen, es una imputación como medio híbrida porque escuché cosas de concentración ilícita y cosas de como práctica absoluta, y eso, bueno, complica la defensa, aunque me gustó cómo lo hicieron cuando reducen este tema y se defienden argumentando la existencia de independencia en las dos alternativas. Eso estuvo interesante, y también muy interesante su análisis de eficiencias, la de las tres tipos. Tengo una pregunta para ustedes como agente económico. Mencionaban dentro de su defensa y dentro de todos los como papers y la teoría que citaban, mencionaban algo como Steinbeck o algo así. ¿Cuál? Ajá, exacto. A ver si nos pueden explicar por qué es relevante en este caso y qué pretenden demostrar con ello. ¿Podría darme la presentación, por favor? Mauricio, sí, la presentación. ¿Qué diapositiva es? Bueno, el índice Stenbacher mide la participación, el riesgo de dominancia, y es fundamental precisar acá porque tanto en el mercado relevante Ciudad Central Houston, las mayores participaciones, ¿Cuál diapositiva? baja, es la roja. Es La roja. Gracias. Entonces, tanto antes del acuerdo como después del acuerdo, la aerolínea con mayor participación es Novajet, que no hace parte del acuerdo. Es decir, hay existencia de riesgo de dominancia y con el fin. Puede llegar a fijar precios y abusar de esa posición de dominancia. ¿Sí? El acuerdo no es consecuencia del acuerdo, esa dominancia lo hereda el mercado en esa ruta Ciudad Central Houston para Novajet, que no hace parte del acuerdo. Entonces, nosotros por eso precisamos, si Novajet, que no hace parte del acuerdo, ya tiene un alto grado de participación por encima del índice Stenbacher que mide riesgo de dominancia, el verdadero foco de preocupación está en Novajet, no en las Sideral y Aerojet, que no alcanzan a superar el umbral del Stenbacher de participación para poder llegar a tener un abuso de posición para fijar los fundamentales del mercado, precio y cantidades. Gracias. Igualmente, muchas felicidades a ambos por la preparación y el tiempo dedicado. Sé que esto es más allá de sus labores diarias, entonces sé que se nota que hay trabajo extra, entonces muchas felicidades. David, cuando comentabas que había que enfocarse más en el tema de Novajet, hablabas que sus precios eran muy similares a los otros dos que están en el convenio, el código compartido. ¿No cabe una explicación ahí que típicamente estos precios son públicos y más que tener una misma estructura de costos atiende a que tienen la facilidad de ver los precios de los otros dos y acercarse más a eso, más que cercano a sus costos? Sí, si bien en la gráfica es verdad, en la ruta Ciudad Central la proyección de precios tiene la misma magnitud y dirección de Novajet, precisamos nuevamente, esta aerolínea no hace parte del acuerdo. Entonces nos preguntamos por qué una aerolínea que no hace parte del acuerdo sigue la misma trayectoria en magnitud y en dirección. Si bien reconocemos el componente de transparencia en este sector, en donde se publican
las tarifas, pero responden a un modelo de competencia de Bertrand, que las empresas responden compitiendo por precios. Entonces, siguen la misma trayectoria, pero ese componente es fundamental. Adicional, precisamos de que es simple reacción racional interdependiente. Ante una estructura de costos similar, viene un choque, una salida efectiva de un operante, la recomposición natural del mercado hace que pues las dos aerolíneas, bien sea también por la publicación de transparencia en las páginas oficiales de MinPrime, pues ellas van a responder por competencia de Bertrand pues a lo que está haciendo el otro oferente en la ruta. Pero lo más importante, y creo que Andrés iba a agregar, no hay paralelismo artificial, porque si hubiera paralelismo artificial, la tendencia que vemos en la gráfica hubiera sido sostenida y siempre a la alza, pero vemos después de que lo que fundamenta nuestra argumentación, producto de una recomposición natural del mercado, las tendencias vuelven a descender, por tanto, responden a este choque del acuerdo código partido y la salida efectiva del oferente. Vas a... ¿Qué pregunta? Sí, me uno a la felicitación para ambos equipos por el trabajo que hicieron, y mi pregunta sería para la comisión. Me parece que dentro de las imputaciones que hicieron, una tiene que ver con una concentración no notificada, pero no recuerdo haber visto nada acerca de la evaluación de los umbrales. ¿Me pueden hablar un poco más de ese análisis? Sí se hizo la evaluación de los umbrales, pero en este caso fue parcialmente porque sí, aquí se especifica que es con el monto establecido, es decir, con los ingresos. Sí, con el importe, pero en la base de datos que nos proporciona solamente obtenemos la tarifa promedio y los pasajeros. Entonces no es tan concreto. Igual sí obtuvimos el monto para la ruta de Aerojack, y el monto fue mínimo a lo que establece. En un periodo anterior, del 2021, tendría que haber sido de 110 mil millones, y aquí nos salió el 67 mil, por lo que no lo terminamos por considerar. ¿Alguna otra pregunta? Yo también me sumo a las felicitaciones. Es un caso difícil y los dos equipos hicieron una presentación muy bien estructurada y con argumentos innovadores de los dos lados. Y eso es un buen ejercicio. Mi pregunta es más bien una petición para la comisión, que una parte importante de sus argumentos es que existe una menor disciplina competitiva después del acuerdo y que lo relevante para esta conclusión es la combinación de todos los indicios, no nos dan uno nada más. Entonces, ¿podrían abundar un poco en cómo están viendo que se combinan estos indicios que encontraron? En los artículos 63 y 65 nos establece que pues para acreditar la práctica únicamente tenemos que demostrar el objeto. Entonces nosotros tomamos los supuestos. Entonces aquí tenemos que tenía que ser, pues acreditamos la existencia del acuerdo, acreditamos que tienen que ser pues entre ambos competidores, y lo demostramos con los boletos comercializados por ambas aerolíneas, por los permisos que se les otorgaron, y también con las cláusulas que les había mencionado durante la presentación en los acuerdos. Así consideramos englobar toda la práctica restrictiva.
Bueno, en relación a todo lo que mostramos para deducir que existe disciplina, que se redujo la disciplina competitiva, es primero que mostramos el cambio estructural, el índice aumenta y el número de operadores cae. Segundo, mostramos comportamiento. Tarifas y márgenes incrementan tras el acuerdo, mientras los costos totales disminuyen. Tercero, establecemos causalidad, mostrando que el cambio ocurre tras el acuerdo. Cuarto, explicamos mecanismos, cláusulas comerciales y programas de fidelidad que aumentan los costos de cambio. Y en conclusión, el índice fue el primer indicio. Lo hemos completado con evidencias de conducta y efectos, y todo esto nos arroja que se redujo la disciplina competitiva. ¿Alguna otra pregunta del jurado? No sé si antes de salir gustan repetir sus nombres y su especialidad para cualquier duda. Gracias. Martín Morales, abogado. Violeta Cortés, abogada. Luis Cervantes, economista. Karen Moral, economista. Gracias. Juan David Castellanos, economista. Isabela Franco, abogada. Angélica Mejía, abogada. Andrés Linares, economista. Muchas gracias. Con esto finalizamos esta audiencia. Si gustan, a los participantes ya pueden salir. Creo que allá afuera igual les van a decir sobre mañana, entonces si gustan esperar un momentito. El jurado procederá a la deliberación. Gracias y felicidades.